¿Y si todo lo que usted creía saber sobre fe, sacerdocio y salvación estuviera incompleto? ¿Se ha preguntado por qué la carta a los Hebreos es una de las más ignoradas y al mismo tiempo una de las más poderosas de toda la Biblia? Hoy vamos a abrir este tesoro escondido, y lo que hay dentro puede transformar la manera en que usted ve su caminar con Dios. Si usted quiere ir más allá de la superficie y sumergirse en una fe sólida, madura y viva, inscríbase ahora en el canal y active la campanita. Este video puede ser el inicio de una transformación en su viaje con Dios. Vamos juntos hasta el fin de esta revelación. Durante siglos, el pueblo de Israel vivió a la sombra de promesas antiguas. Los ecos de las palabras de los profetas aún reverberaban en los corazones esperanzados, pero un largo silencio pesaba sobre la nación. La revelación divina, que antes era frecuente a través de hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel, había cesado. En este vacío de profecía surgen las primeras palabras de la carta a los Hebreos como un trueno en cielo sereno. Habiendo Dios antiguamente hablado, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, a nosotros habló en estos últimos días por el Hijo. Esta frase abre no solo una carta, sino un nuevo tiempo en la historia de la salvación. El autor no revela su nombre, pero sus palabras llevan autoridad y urgencia. En medio del ambiente cultural grecorromano y la creciente persecución a los cristianos, él escribe a una comunidad de creyentes judíos que vivía el dilema entre regresar al judaísmo tradicional o perseverar en la fe cristiana. Al anunciar que Dios volvió a hablar, y esta vez por medio del Hijo, él está afirmando que la era de las sombras dio lugar a la plena luz. Aquel que antes hablaba por medio de siervos, ahora habla por medio del heredero de todas las cosas. Este punto de partida ya rompe expectativas religiosas profundas. Muchos esperaban una continuación del estilo profético antiguo, pero lo que reciben es infinitamente mayor. El propio Dios, haciéndose presente en carne, asumiendo la forma humana. La revelación por medio de Jesús no es un mensaje común. Él no solo comunica la voluntad divina, Él es la voluntad divina encarnada. Este detalle cambia todo, pues indica que ahora la humanidad no solo oye sobre Dios, sino que ve y toca al propio Dios en acción. El silencio de Dios no era un abandono, sino una preparación. La larga espera de los siglos se convierte en plenitud con la llegada de Cristo. Como dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, viniendo la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. El autor de Hebreos ve este momento como el clímax de la historia divina con los hombres. Lo que estaba encubierto ahora está expuesto, y lo que era misterio ahora es revelación abierta, sin velos, sin símbolos distantes. El impacto de esto para la fe cristiana es gigantesco. Ya no se trata de buscar señales o depender de la voz de profetas aislados. Ahora la revelación está accesible a todos por medio de la persona de Jesús. El cielo ya no está más callado. Aquel que creó los mundos se hizo voz audible, rostro visible, presencia cercana. Y es con esta verdad vibrando como una nota inicial que toda la carta a los Hebreos se despliega, llamándonos a oír con reverencia lo que el Hijo tiene que decir. Desde la antigüedad, los profetas fueron vistos como columnas espirituales de la fe de Israel. Elías enfrentó reyes, Isaías reveló visiones celestiales, Daniel descifró misterios ocultos. Eran hombres de fuego y fe, usados por Dios para guiar al pueblo en medio de la idolatría y la dispersión. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos afirma con audacia: todos ellos apuntaban hacia algo mayor. La profecía que sostenía la esperanza de los siglos ahora se cumple en plenitud en el Hijo, que no solo transmite el mensaje.
Él es el propio mensaje encarnado. Este contraste entre los antiguos mensajeros y el Hijo es esencial para entender la revolución espiritual propuesta por el texto. Los profetas veían en parte, hablaban por medio de visiones, símbolos y metáforas. Ya el Hijo es descrito como el resplandor de la gloria y la imagen expresa de su ser. El término griego traducido como imagen indica la reproducción exacta, como el sello que imprime la forma perfecta. Esto significa que Jesús no es una sombra o reflejo. Él es la propia esencia de Dios manifestada en forma humana. Los profetas apuntaban hacia el futuro, ansiando la venida del Mesías. Jesús, por otro lado, es la concreción de esas expectativas. Él inaugura una nueva era en la que la verdad divina ya no está fragmentada. La revelación no viene más por partes, sino de forma completa, directa y personal. Este cambio de paradigma es profundo. Ahora, no seguimos solo palabras inspiradas por Dios, sino que seguimos la propia palabra viva que habitó entre nosotros. Otro punto importante es que mientras los profetas servían, el Hijo reina. Ellos eran voces en el desierto. Él es el heredero de todas las cosas. La autoridad que Jesús carga no viene solo de su misión profética, sino de su naturaleza divina y de su posición exaltada a la derecha de Dios. La revelación final que viene por medio de él es definitiva, insuperable y no necesita complementos. Esto confronta directamente cualquier intento de regresar a modelos antiguos de espiritualidad o depender de prácticas obsoletas. La carta a los Hebreos nos invita a revisar toda la historia de la fe bajo una nueva perspectiva. Lo que parecía el auge de la espiritualidad en el Antiguo Testamento ahora se revela como preparación para algo infinitamente más glorioso. La revelación en Cristo no solo supera, sino que cumple y llena todas las anteriores. Y ante esto, lo que nos queda es abandonar las sombras y abrazar con reverencia la luz completa que irradia del rostro del Hijo. En la tradición judía, los ángeles ocupaban una posición de honor y reverencia. Criaturas celestiales, mensajeros divinos, agentes poderosos que acompañaban momentos decisivos de la historia sagrada. Ellos anunciaron el nacimiento de Isaac, libraron a Daniel de la cueva de los leones y estaban presentes en la entrega de la ley en el Sinaí, como relata el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Sin embargo, el autor de Hebreos no duda en mostrar que por más gloriosos que sean, los ángeles son siervos, mientras que el Hijo es el Señor. Esta comparación es estratégica. Los primeros lectores de la carta estaban acostumbrados a pensar en los ángeles como figuras casi intocables. El autor, entonces, inicia una exposición profunda, utilizando el propio Antiguo Testamento para probar que Jesús ocupa una posición infinitamente más elevada. Él cita el Salmo capítulo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, una declaración de filiación y autoridad que jamás se ha hecho a ningún ángel. Además, el texto afirma que mientras los ángeles son espíritus ministros enviados para servir a los que han de heredar la salvación, al Hijo se le dijo, tu trono, oh Dios, es para siempre. Aquí no hay solo contraste de función, sino de esencia. Los ángeles cumplen órdenes, el Hijo reina. Ellos reflejan la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Los ángeles se postran en adoración. El Hijo es adorado. Esta exaltación de Cristo no disminuye el valor de los ángeles, sino que muestra la distancia entre la criatura y el Creador. Para un público tentado a idolatrar o atribuir autoridad exagerada a los ángeles, esta verdad es liberadora. Jesús no es un ángel glorificado,
Él es Dios encarnado. Y esta distinción es crucial, pues coloca la fe cristiana sobre un cimiento firme. No seguimos seres intermedios, sino que nos rendimos ante el mismo Señor del universo. En tiempos en que muchos buscaban experiencias sobrenaturales, visiones de ángeles o manifestaciones celestiales, la carta a los Hebreos recentraliza todo en Cristo. La fe no depende de señales místicas, sino de la revelación plena del Hijo. Él es el centro de la adoración, el objeto de la fe y la fuente de toda autoridad espiritual. Y al comprender esta supremacía, somos llamados a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino a permanecer firmes en aquel que está por encima de todos. La grandeza de la revelación en Cristo exige una respuesta proporcional. Poco. Después de exaltar la supremacía del Hijo sobre los ángeles, el autor de Hebreos lanza una advertencia que corta como espada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Esta pregunta, hecha en Hebreos capítulo 2, versículo 3, no es retórica, es un clamor urgente. La negligencia frente al mensaje traído por ángeles ya tuvo serias consecuencias, cuanto más ahora, cuando quien habla es el mismo Hijo de Dios. El tono es directo y sin rodeos. La fe no puede ser tratada con desatención, como si fuera una opción entre tantas. Aquellos que oyeron la palabra y creyeron están siendo recordados de que la salvación no es un bien adquirido que se guarda en la estantería. Ella es viva, exige celo, cuidado, perseverancia. La negligencia aquí no es un error teológico cualquiera, es un alejamiento práctico, silencioso y sutil, que si no es combatido, conduce al endurecimiento del corazón. Esta advertencia cobra aún más peso cuando consideramos al público de la carta, judíos convertidos al cristianismo, enfrentando persecuciones y presión para abandonar su fe. Muchos estaban cansados, desanimados, inclinados a retornar a los rituales antiguos en busca de estabilidad. Pero el autor es enfático. Rechazar o descuidar la salvación en Cristo es apartarse del único ancla verdadera del alma. La advertencia no viene aislada. Ella es acompañada de pruebas que validan el mensaje, señales, milagros y dones del Espíritu Santo que confirman la veracidad del Evangelio predicado. Es decir, no hay excusas. La revelación fue dada, confirmada, atestiguada. Ignorarla es un riesgo que no puede ser tomado a la ligera. El texto nos llama a la responsabilidad frente a la verdad que hemos recibido. Este llamado resuena hasta hoy con la misma intensidad. En tiempos de distracción espiritual, de fe superficial y compromisos frágiles, la carta a los Hebreos nos despierta con su voz firme. La negligencia no siempre es ruidosa. Muchas veces es silenciosa, hecha de pequeños alejamientos, de rutinas, sin fervor, de una fe que se enfría lentamente. Y por eso somos llamados a escuchar con temor la advertencia que no puede ser ignorada. Uno de los aspectos más conmovedores y profundos de la carta a los Hebreos es la énfasis en la verdadera humanidad de Cristo. Él no vino al mundo como una aparición espiritual, ni vivió entre nosotros como un ser divino intocable. Él asumió carne y hueso, sintió hambre, sed, dolor y soledad. Y el autor declara que conviene que en todo fuese semejante a los hermanos, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Esta realidad cambia completamente nuestra forma de relacionarnos con Dios. En otras tradiciones religiosas, lo divino suele ser distante, inalcanzable, separado de los dolores humanos. Pero en Jesús vemos un Dios que desciende hasta la tierra de la existencia, que conoce nuestras limitaciones no solo por observación, sino por experiencia. Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Eso no lo hace menos divino, sino
que lo califica para ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres. La compasión de Jesús no es teórica, ella nace del sudor, del cansancio, de las lágrimas que fluyeron de sus ojos. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, el texto dice que en los días de su carne, Él ofreció oraciones con fuerte clamor y lágrimas. Él sabe lo que es ser rechazado, traicionado, humillado. Él enfrentó el miedo ante la muerte, la angustia del abandono, y aún así permaneció fiel. Este retrato de Cristo como alguien accesible y sensible transforma nuestra vida de oración. No nos acercamos a un trono de juicio, sino a un trono de gracia. Podemos acercarnos con confianza, porque al otro lado no está alguien indiferente, sino alguien que entiende. Cuando clamamos, Él no solo escucha, Él siente, Él nos acoge, con empatía, no con frialdad. Esta humanidad no disminuye su divinidad, sino que la revela de forma aún más poderosa. El Dios que todo creó se hizo siervo. El Eterno se hizo tiempo. El Santo se hizo carne. Y por eso, Él puede levantar a los caídos, sostener a los débiles y perdonar con ternura. En un mundo donde tantos se sienten solos e incomprendidos, esta verdad es un consuelo profundo. Jesús entiende. Y más que eso, Él camina con nosotros, como hermano, como sacerdote, como Salvador. Entre los judíos, ningún nombre era tan reverenciado como el de Moisés. Él fue el liberador, el legislador, el mediador de la alianza. A través de él, Dios habló cara a cara. Su fidelidad es destacada en varias partes de la Escritura. Sin embargo, la carta a los Hebreos se atreve a afirmar que Jesús es digno de mayor gloria que Moisés, así como el constructor de la casa es más honrado que la casa en sí. Esta comparación, lejos de ser una deshonra al gran líder del Éxodo, tiene el objetivo de mostrar la supremacía del Hijo. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Esta fidelidad fue impresionante, pero limitada al papel que le fue dado. Él señalaba lo que habría de venir. Ya Cristo es fiel como hijo sobre la casa de Dios. Él no solo sirve, Él gobierna. Él no solo entrega un mensaje, Él es el cumplimiento de todo lo que fue anunciado. Esta distinción eleva el papel de Jesús por encima de cualquier líder humano, por más honrado que haya sido. El autor sabe que este contraste podría generar resistencia. Moisés era símbolo de la ley, de la tradición, de la identidad del pueblo. Pero precisamente por eso es necesario mostrar que la fidelidad de Cristo no es solo igual, sino superior. Él no falló en ningún aspecto de su misión. Enfrentó la cruz con obediencia absoluta y, a diferencia de la generación que Moisés condujo, entró en el verdadero descanso prometido. También hay aquí un llamado a la perseverancia. Si los lectores de la carta eran la casa de Dios, como afirma el texto, entonces su permanencia en esa casa dependía de mantener firme la confianza y la esperanza. No bastaba haber comenzado bien, como muchos en el desierto hicieron. Era preciso llegar hasta el final, con los ojos fijos en aquel que es fiel en todo momento. El ejemplo de Moisés es honrado, pero el modelo a seguir es el de Cristo. Esta comparación también revela algo precioso sobre la continuidad de la revelación bíblica. El Antiguo Testamento no es desechado, sino cumplido. Moisés apuntaba a algo mayor. El Éxodo era sombra de una liberación más profunda. La ley preparaba el camino para la gracia, y ahora que la plenitud ha llegado, somos llamados no a mirar hacia atrás con nostalgia, sino a seguir con confianza a aquel que es el Hijo sobre toda la casa de Dios.
Cuando la carta a los hebreos menciona el descanso de Dios, no se refiere solo al descanso sabático o al reposo físico de la tierra prometida. El autor mira más allá de la geografía y del calendario, apuntando hacia un descanso espiritual y eterno que aún permanece disponible para el pueblo de Dios. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Este descanso se presenta como una promesa no solo para el pasado, sino para el presente y el futuro, involucrando fe, obediencia y perseverancia. La generación que salió de Egipto con Moisés vio los milagros de Dios de manera impresionante, pero pereció en el desierto por causa de la incredulidad. El corazón endurecido, incluso frente a la gracia, los impidió entrar en el descanso. Y aquí está la advertencia al lector de Hebreos, el peligro de repetir este mismo patrón. Es posible comenzar la jornada de la fe, ver maravillas, ser alimentado por el cielo, y aún así no alcanzar el destino, por falta de confianza real y continua. El texto rescata el Salmo capítulo 95, en el que Dios declara con tristeza: no entrarán en mi descanso. Esto nos muestra que el descanso de Dios no es solo una herencia geográfica, sino un estado de comunión profunda y duradera con Él. La entrada a este lugar no depende de esfuerzo humano, sino de la fe que persevera. No se conquista por mérito, sino que se vive por confianza y obediencia constante. Pero el autor va más allá de la advertencia. También presenta una esperanza vibrante. El descanso aún está accesible. En Hebreos capítulo 4, versículo 9, leemos que queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Esta declaración es como una puerta abierta. La invitación sigue siendo válida. Dios no cerró el camino. Solo exige que la jornada sea hecha con fe viva, con oídos atentos y con un corazón sensible a su voz. Esta promesa es un consuelo para los cansados, para los que enfrentan desiertos internos, dudas, persecuciones. El descanso de Dios es más que alivio, es comunión, es más que parar, es habitar. Y esta realidad no está reservada solo para la eternidad, sino que comienza aquí, cuando entregamos nuestras cargas, dejamos nuestra rebeldía y entramos en la paz de confiar totalmente en aquel que nos conduce. En una de las declaraciones más penetrantes de la carta a los Hebreos, encontramos una descripción poderosa de la naturaleza de la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta imagen no es decorativa, es quirúrgica. La palabra no solo informa, transforma, revela y juzga. En un tiempo en el que muchos trataban las Escrituras como tradición, el autor presenta la palabra como algo vivo, activo, que interactúa con el ser humano en su intimidad más profunda. No se trata de letra muerta, ni de códigos antiguos. Es una voz presente que atraviesa las defensas de la mente y expone lo que está oculto incluso para nosotros mismos. No hiere por crueldad, sino por amor, como el bisturí del cirujano que corta para sanar.
Este aspecto de la palabra está directamente ligado a la responsabilidad de quien la escucha. El texto no permite neutralidad. Al ser confrontados por la palabra, somos llamados a una respuesta. No es una colección de frases inspiradoras, sino el propio soplo de Dios que revela nuestras motivaciones más escondidas. Por eso, ignorarla o tratarla con superficialidad es ponernos en peligro espiritual. La carta a los Hebreos conecta esta verdad con la idea del juicio. Nada está oculto ante Dios. Todas las cosas están desnudas y patentes a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esta conciencia genera temor, pero también esperanza, porque el mismo Dios que lo ve todo es el Dios que nos ofrece gracia. El enfrentamiento con la palabra no tiene como objetivo solo exponer, sino conducir al arrepentimiento, a la transformación y a la vida. Para quien vive en la superficialidad, esta palabra será incómoda. Pero para quien busca intimidad con Dios, es esencial. Revela, disciplina, instruye y consuela. Es lámpara para los pies y luz para el camino. Y en este proceso de confrontación y sanación nos prepara para habitar en el descanso prometido y para vivir una vida santa, pura y alineada con la voluntad del Padre. El papel de sacerdote era central en el judaísmo. Era el sacerdote quien intercedía por el pueblo, ofrecía sacrificios, accedía a la presencia de Dios en nombre de los otros. Pero incluso el sumo sacerdote más fiel tenía limitaciones. Era pecador, mortal, y solo podía entrar en el Santo de los Santos una vez al año con sangre ajena. La carta a los Hebreos, sin embargo, presenta una realidad revolucionaria. Ahora tenemos un sumo sacerdote que no solo es digno, él es eterno, puro y accesible en todo momento. Jesús es descrito como el gran sumo sacerdote que penetró los cielos. Él no ministra en un templo terrestre, sino en el verdadero santuario ante el trono de Dios. Pero más que su posición exaltada, el texto resalta su compasión. Él no es un sacerdote distante, frío o burocrático. Él se compadece de nuestras debilidades porque vivió nuestros dolores. Él entiende, no solo como Dios, sino como hombre. Esa combinación de majestad y misericordia es lo que nos permite acercarnos con confianza al trono de la gracia. Diferente del trono del juicio, este trono es fuente de socorro, de ayuda oportuna, de perdón abundante. No necesitamos temer la presencia de Dios, pues el sacerdote que nos representa es también nuestro hermano, nuestro intercesor, nuestro amigo fiel. Él conoce nuestras lágrimas, nuestras caídas, nuestras luchas más íntimas. Ese acceso directo es un privilegio inédito. Antes, la mediación era realizada por hombres falibles, con rituales complejos y barreras rígidas. Ahora, el velo fue rasgado. El camino fue abierto. La oración puede ser hecha en el cuarto, en el silencio del corazón, en medio del dolor. Y aquel que escucha no solo oye, Él actúa. Él nos acoge con ternura y nos fortalece para seguir. En un mundo marcado por frialdad espiritual, por dioses indiferentes o distantes, la figura de Cristo como sumo sacerdote amoroso es una revolución de afecto. Él intercede por nosotros continuamente. Él no se cansa de perdonar. Él no se olvida, y por eso podemos vivir sin miedo, con la certeza de que somos recordados, amados y sostenidos por aquel que venció la muerte y ahora vive para siempre, a nuestro favor. Pocos personajes bíblicos despiertan tanta curiosidad como Melquisedec. Él surge en Génesis capítulo 14, sin genealogía, sin historia anterior, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham lo encuentra. Después de una batalla y de forma sorprendente, le entrega el diezmo de todo.
Años después, el Salmo capítulo 110, versículo 4, anuncia que el Mesías sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La carta a los Hebreos retoma esta figura misteriosa para revelar algo glorioso sobre Cristo. Su sacerdocio es eterno, intransferible y absolutamente superior. El autor construye un argumento teológico sólido. Si Melquisedec era mayor que Abraham, ya que recibió diezmos de él y lo bendijo, entonces su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico que vino de la linaje de Abraham. Por lo tanto, si Jesús es sacerdote según este orden superior, Él ejerce un ministerio más excelente. Esta conexión no es solo simbólica. Muestra que el sacerdocio de Cristo no depende de la ley, sino de un poder de vida indisoluble. Otro punto impresionante es que Melquisedec reúne en sí dos oficios, rey y sacerdote. En el sistema mosaico, estos papeles eran separados. Pero en 1900 Cristo, así como en Melquisedec, tenemos un rey que gobierna con justicia y un sacerdote que intercede con compasión. Esta unión perfecta rompe los límites de las estructuras religiosas y nos da acceso a un Salvador que reina y sirve al mismo tiempo. Este sacerdocio eterno elimina la necesidad de sucesión. Los sacerdotes humanos morían y Step into your future with an all-new series, Star Trek Starfleet Academy. Being a cadet means being open to the people around you. I've spent my whole life getting away from stuff, letting someone in. It's hard. I want to be captain. I need to be captain. Holly Hunter and Paul Giamatti's star. You'll encounter challenges your predecessors never had to imagine. Starfleet Academy. New series now streaming on Paramount Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Necesitaban ser reemplazados. Jesús, sin embargo, vive para siempre. Su ministerio no tiene fin, su intercesión no cesa, su autoridad no se agota. Él es sacerdote perpetuo, con acceso constante al Padre a nuestro favor. Esto da al creyente una seguridad inquebrantable. Su salvación no depende de la estabilidad de líderes humanos, sino de la fidelidad del Hijo Eterno. La figura de Melquisedec, por lo tanto, no es un enigma para los curiosos, sino una revelación para los que buscan una comprensión más profunda de la obra de Cristo. Apunta a una realidad que trasciende el templo, la linaje, la tradición. Apunta a Jesús, nuestro Rey de paz, nuestro sacerdote celestial, cuya intercesión no conoce interrupción y cuyo amor supera todas las fronteras de la religión. Después de exponer verdades profundas sobre Cristo y su sacerdocio, el autor de Hebreos interrumpe su razonamiento con una advertencia desconcertante. Él reconoce que muchos de sus oyentes se han vuelto tardíos en oír. Y más que eso, deberían ser maestros, pero aún necesitaban de leche espiritual, incapaces de lidiar con el alimento sólido de la fe. Esta reprensión revela un problema antiguo, pero muy actual, la estancación espiritual. El autor no está hablando con incrédulos, sino con creyentes que han dejado de crecer. Ellos habían sido enseñados, habían recibido fundamentos sólidos, pero estaban atrapados en una fe infantil, repetitiva, superficial. Continuaban girando en torno a los mismos temas básicos: arrepentimiento, fe, bautismos, resurrección y juicio. Aunque fundamentales, estas enseñanzas deberían ser la base, no el techo de la vida espiritual. Este diagnóstico es inquietante porque nos obliga a mirar hacia adentro.
¿Cuántos de nosotros, incluso después de años en la iglesia, aún estamos atrapados en la misma inmadurez? Aún reaccionamos con inestabilidad, inseguridad, miedo. ¿Aún necesitamos que alguien nos diga lo obvio? El autor de Hebreos nos llama a dejar las cosas elementales y a proseguir hacia la madurez, una invitación que exige decisión y compromiso. La madurez espiritual, según el texto, se caracteriza por la capacidad de discernir entre el bien y el mal. No es solo saber más, sino vivir mejor. Es tener los sentidos ejercitados, sensibilidad espiritual aguda, firmeza ante las tentaciones. El crecimiento en la fe no es automático. Requiere práctica, confrontación, perseverancia. Exige disposición para oír, para ser corregido, para salir de la zona de confort. Este llamado no es una carga, sino un honor. Dios desea hijos maduros, no eternos bebés espirituales. Él nos llama a profundidad, a consistencia, a autoridad espiritual. Y la carta a los Hebreos nos despierta como un padre amoroso que sacude al hijo dormido, no con dureza, sino con urgencia. Porque hay mucho más adelante y el tiempo de avanzar ha llegado. En un mundo inestable, en el que todo parece incierto, la carta a los Hebreos presenta una de las imágenes más bellas y seguras de la fe. La esperanza que tenemos como ancla del alma firme y segura que penetra hasta el interior del velo. Esta ancla no se basa en sentimientos o circunstancias, sino en la promesa inmutable de Dios. Y esta promesa fue hecha con juramento, para que no quedara duda acerca de su fidelidad. El autor recuerda la historia de Abraham, a quien Dios prometió una descendencia numerosa. Cuando no había nadie mayor por quien jurar, Dios juró por sí mismo diciendo: «Ciertamente te bendeciré». Esta promesa fue cumplida, pero más que eso, se convirtió en un símbolo de la fidelidad divina. Dios no cambia, no falla, no regresa atrás en su palabra, y es en esta certeza que el cristiano ancla su alma. Esta imagen del ancla es profundamente significativa. En tiempos de tormenta, mantiene el barco firme, impidiendo que sea arrastrado por los vientos. Así es la esperanza cristiana, una firmeza interior que no depende de lo que sucede alrededor. No es optimismo vacío, sino confianza sólida en el carácter de Dios. Él prometió salvación, y esta promesa está sellada por la sangre de Cristo, confirmada por su resurrección y garantizada por su sacerdocio eterno. El texto dice que esta ancla entra hasta el interior del velo, es decir, va más allá de lo visible, más allá de lo que los ojos pueden ver. Se refiere al lugar santísimo, al acceso directo a Dios que Cristo inauguró con su sacrificio. La esperanza cristiana no está basada en símbolos religiosos, sino en una realidad celestial concreta. Jesús ya entró por nosotros como precursor y nos garantiza que el camino está abierto. Esta certeza es fundamental para los que enfrentan pruebas, pérdidas, luchas interiores. Cuando todo parece inestable, cuando las emociones oscilan, cuando las voces del miedo intentan dominar, hay un ancla, y ella no está en el fondo del mar, sino en el cielo, en el trono de la gracia, donde Cristo intercede por nosotros. Esta esperanza no es pasiva, es viva, es firme, y es ella la que sostiene al creyente hasta el día en que la fe se convertirá en visión. Entre las mayores fragilidades del antiguo sistema sacerdotal estaba su impermanencia. Los sacerdotes, por más devotos que fueran, eran mortales. Necesitaban ser reemplazados. Tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos antes de interceder por el pueblo. La carta a los Hebreos, sin embargo, presenta un giro radical. Jesús posee un sacerdocio que no puede ser transferido. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y vive para interceder continuamente. Ese
punto es más que doctrinal. Trae una seguridad profunda al corazón del creyente. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, leemos que Él puede salvar perfectamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa salvación perfecta es una declaración de estabilidad, de continuidad, de plenitud. El Hijo no intercede por un tiempo, Él intercede para siempre. La permanencia del sacerdocio de Cristo garantiza que nuestra reconciliación con Dios no depende de ciclos religiosos o rituales humanos. No hay altares terrenales que necesiten ser revisitados a cada caída. No hay necesidad de nuevos sacrificios, pues el único sacrificio necesario ya fue ofrecido, de una vez por todas. Y el sacerdote que ofreció ese sacrificio permanece vivo, fiel, activo en nuestro favor. Esta estabilidad contrasta con la incertidumbre de los sistemas humanos. En la religión antigua, el acceso a Dios estaba marcado por distancia, temor y una intermediación frágil. Ahora, el puente está firme, el camino está abierto, el intercesor está sentado a la derecha del Padre. No hay riesgo de interrupción. El amor de Dios no será suspendido, el perdón no será revocado, la salvación no será perdida, porque todo reposa sobre un sacerdocio eterno e inquebrantable. Para el creyente moderno, esto es alivio y ánimo. En medio de las oscilaciones de la vida, a la culpa persistente, a las recaídas espirituales, podemos levantar los ojos con confianza. No necesitamos reiniciar todo cada vez que fallamos. Podemos correr hacia aquel que intercede sin cesar, que conoce nuestras debilidades y que jamás dejará de representarnos ante el trono de la gracia. Entre los contrastes más impresionantes trazados en la carta a los Hebreos está el de la antigua y la nueva alianza. La primera, firmada en el Sinaí, fue marcada por leyes escritas en tablas de piedra, mediada por Moisés y constantemente violada por el pueblo. Ya la nueva alianza, anunciada por Jeremías y cumplida en Cristo, no es externa, sino interna. Dios no escribe más en piedras, sino en el corazón de los hombres. El autor cita con precisión la profecía de Jeremías, capítulo 31, donde Dios promete colocar su ley en el íntimo y escribir en sus corazones. Este cambio de lugar revela un cambio de naturaleza. La obediencia ya no es impuesta, sino deseada. La relación con Dios ya no depende de intermediarios humanos, pues todos lo conocerán, desde el menor hasta el mayor. Esta nueva alianza está basada en promesas superiores, mientras que la primera exigía obediencia como condición. La nueva ofrece transformación como capacitación. Dios perdona los pecados y de ellos no se acuerda más. Ya no hay el recuerdo anual de los pecados. A través de los sacrificios hay ahora perdón definitivo, reconciliación completa, restauración profunda. Es un nuevo pacto, sellado no con sangre de animales, sino con la sangre del propio Hijo. Esta transformación no se limita a la dimensión espiritual. Ella altera la conciencia, renueva la mente, moldea el carácter. El Evangelio no es solo un código de conducta, es el poder de Dios que actúa de dentro hacia afuera. La nueva alianza genera frutos visibles porque actúa en las raíces invisibles del alma. La fe deja de ser solo creencia y se convierte en naturaleza. Esta realidad confronta tanto la religiosidad superficial como la autonomía arrogante. La nueva alianza nos llama a una relación viva, personal, intransferible con Dios. No podemos más tercerizar nuestra fe. La palabra está dentro, el Espíritu habita en nosotros. El perdón ya fue dado y ahora somos invitados a vivir como hijos regenerados, no por miedo a la ley, sino por amor al Padre que escribió con sangre eterna nuestra nueva identidad.
Si el sacerdocio de Jesús es superior y la nueva alianza es más excelente, entonces sería impensable que él ministrase en un santuario terrenal. La carta a los Hebreos revela algo aún más extraordinario. Cristo no ejerce su ministerio en un templo hecho por manos humanas, sino en el verdadero tabernáculo, el celestial, donde Él entró no con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Esta revelación redefine toda la concepción de adoración. El tabernáculo terrestre, con sus objetos sagrados, rituales, cortinas y sacrificios, era solo figura y sombra de las cosas celestiales. Era pedagógico, provisional, apuntaba a algo mayor. Ahora, lo real reemplazó lo simbólico. El cordero fue inmolado, el velo fue rasgado, la sangre fue presentada, y la expiación fue aceptada para siempre. Cristo entró una única vez en el Santo de los Santos celeste. Esa entrada única es una afirmación de que el sacrificio fue suficiente, perfecto, completo. No hay necesidad de repetición. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que ministraban diariamente, Cristo se ofreció una vez, y esta oferta resuena eternamente. El valor de su sangre no se agota. Su eficacia no disminuye con el tiempo. Este santuario celestial también redefine nuestra perspectiva de adoración. No estamos más vinculados a un lugar geográfico para encontrarnos con Dios. La comunión con el Padre acontece en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, a cualquier hora, porque el acceso fue universalizado. Esto no disminuye la reverencia, por el contrario, eleva la responsabilidad y la profundidad de nuestra devoción. La eternidad del sacrificio de Cristo significa que no hay más espacio para culpa condenatoria en la vida del creyente. Si Él nos purificó, estamos realmente limpios. Si Él nos representó, estamos realmente aceptados. El santuario está en los cielos, el sacrificio fue eterno, y nuestra redención está garantizada por aquel que vive y reina por encima de todo. Y eso cambia todo, no solo nuestra teología, sino nuestra manera de vivir. En el sistema antiguo, la sangre de los animales servía para purificar el cuerpo de impurezas ceremoniales. Era eficaz para restaurar la posición religiosa del individuo ante la comunidad, pero no tenía poder para transformar el interior. La carta a los Hebreos va más allá de esa apariencia y toca la raíz de la necesidad humana, la conciencia manchada por la culpa. Afirma que si la sangre de machos cabríos y terneros tenía algún valor externo, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta verdad revela una dimensión de la salvación que a menudo se pasa por alto. No basta con parecer limpio a los ojos de los demás. Es necesario estar en paz por dentro. Muchos viven bajo el peso de pecados antiguos, con el corazón dividido entre el perdón declarado y la vergüenza no superada. La conciencia, cuando no es redimida, se convierte en una prisión. Pero la sangre de Cristo no solo cubre, ella purifica, limpia, libera. El sacrificio de Jesús es diferente de todos los demás porque alcanza lo íntimo. No solo cambia el estado ante Dios, sino que sana el alma del peso que ella carga. Esta purificación de la conciencia no es un simple alivio emocional. Es una renovación profunda, una liberación de las obras muertas. Esas actitudes, pensamientos y comportamientos que antes nos alejaban de Dios, incluso cuando intentábamos acercarnos por esfuerzo propio. Y es precisamente esta limpieza interior la que nos capacita para el verdadero servicio. La adoración no puede fluir de un alma aprisionada. El ministerio, el amor al prójimo, la obediencia genuina,
Todo esto nace de un corazón libre. Cristo no solo nos salva para el cielo, Él nos restaura para el servicio. Su sangre nos saca de la culpa y nos impulsa hacia la misión, hacia una vida fructífera delante del Padre. Esta verdad necesita resonar en quienes aún se ven indignos, impuros, irrecuperables. La cruz no es solo un evento histórico, es una fuente continua de purificación. La sangre aún habla, aún clama, aún limpia, y por medio de ella podemos levantar la cabeza, asumir nuestro lugar como hijos y siervos, y vivir con osadía, no más presos del pasado, sino libres para vivir en el presente con conciencia limpia delante de Dios. Al acercarse al clímax de su carta, el autor de Hebreos lleva a sus lectores a un paseo por la galería de los héroes de la fe. En lugar de ofrecer consuelo con promesas de alivio inmediato, presenta ejemplos de hombres y mujeres que creyeron incluso cuando nada tenía sentido, incluso cuando la promesa parecía lejana. Desde Abel hasta Samuel, pasando por Noé, Abraham, Moisés, Rahab y otros, vemos una línea ininterrumpida de personas que eligieron confiar. Estos personajes no vivieron en tiempos fáciles. Muchos fueron perseguidos, erraron en cuevas, fueron apedreados, aserrados por la mitad, maltratados. Sin embargo, el autor dice que el mundo no era digno de ellos. La fe que los sustentó no era solo una creencia teórica, sino una fuerza viva que daba sentido al dolor, valor para continuar y visión más allá del sufrimiento. No vieron el cumplimiento final de las promesas, pero las abrazaron como reales, confiando en el carácter de Dios. Esta galería no es solo un memorial, es una convocatoria. El autor está diciendo, ustedes están en esta misma carrera. Y la nube de testigos que los rodea no está hecha de espectadores, sino de ejemplos que muestran que es posible vivir por la fe, incluso en medio de la opresión. Los primeros lectores de la carta estaban enfrentando rechazo social, pérdida de bienes, amenazas constantes, y la tentación de abandonar la fe parecía razonable. Pero el llamado es claro: perseverar. La fe descrita aquí no es mágica ni triunfalista. Es una fe que resiste, que sufre, que perdura. Es una fe que mira lo invisible, que ve lo invisible como más real que lo visible. No es ausencia de miedo, sino elección de confianza. No es ausencia de dolor, sino firmeza de propósito. Esta fe es el combustible de la esperanza, es el cimiento de la perseverancia. Es la marca de los que pertenecen al reino eterno. Y al reflexionar sobre estos ejemplos, somos desafiados a posicionar nuestro corazón. ¿Qué tipo de fe cargamos? ¿Una que depende de respuestas inmediatas o una que descansa en la fidelidad de Dios, incluso en silencio? La carta a los Hebreos nos recuerda que la verdadera fe no necesita ver para seguir. Escucha la promesa, sé. Aferra a ella y camina, incluso cuando todo a su alrededor parece en contra. La conclusión de la carta a los Hebreos es tan intensa como su inicio. Después de exponer con profundidad la supremacía de Cristo, el sacerdocio eterno, la nueva alianza y la fe que sostiene, el autor señala hacia el destino final. Un reino que no puede ser sacudido. Dice que mientras todo lo creado será sacudido, solo lo eterno permanecerá, y aquellos que están en Cristo pertenecen a este reino inquebrantable. Esta verdad viene acompañada de un serio llamado: servir a Dios con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La santidad aquí no es solo conducta moral, es un reflejo de la nueva realidad. El creyente ahora pertenece a otro dominio, vive bajo otro rey, sigue otra lógica. La vida ya no es gobernada por miedo, inseguridad o inestabilidad, sino por la conciencia de que hemos sido hechos ciudadanos de algo eterno.
Este reino es inquebrantable no porque esté lejos del sufrimiento, sino porque está construido sobre una roca que no se mueve. Todo lo que es sacudible, sistemas humanos, gobiernos, instituciones religiosas, estatus, riqueza, será derribado. Lo que queda es lo que ha sido firmado en Cristo. Y esta conciencia nos libera del apego a cosas pasajeras. Nos da valor para perder lo terrenal a cambio de lo celestial. Pero esta esperanza no genera pasividad. Por el contrario, produce celo. La respuesta adecuada a tan gran privilegio es una vida de entrega, de obediencia, de gratitud ardiente. El autor nos exhorta a ofrecer a Dios un culto agradable, con temor y reverencia. La adoración ya no es un ritual, sino un estilo de vida que reconoce la grandeza y la santidad del Rey Eterno. La carta a los Hebreos termina como comenzó, exaltando al Hijo. Él es el fundamento, el camino, el sacerdote, el sacrificio, la esperanza, el Rey. Todo confluye hacia Él, y ante esta revelación impactante somos llamados no solo a admirar, sino a responder, a vivir como ciudadanos del reino que jamás será sacudido, caminando en santidad, fidelidad y adoración profunda, hasta que lo invisible se haga visible y veamos al Rey cara a cara. Si este mensaje habló a tu alma, comparte en los comentarios. ¿Qué más tocó tu corazón? Envía este video a alguien que necesita consuelo y firmeza en la fe. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, inscríbete. Aquí, cada palabra tiene propósito y cada alma tiene valor. Juntos seguimos firmes en el reino que nos... This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Te sacude.